No, claro que sí, un gusto, Daniel, estar en contacto nuevamente. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a hablar de la Cumbre de las Américas y, bueno, lo que hace noticia es que el presidente Luis Arce ha dicho que no va a participar. Y esto tiene que ver con una decisión de los anfitriones de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la cita. Esto ha generado también que el presidente de México decida tampoco participar de este encuentro internacional. Guatemala también se va a abstener de su presencia en esta cumbre en Los Ángeles, Estados Unidos, y Bolivia. Es decir, que varios países de América no van a participar, Andrés, de este encuentro. ¿Qué significa? Bueno, todavía está por verse, ¿no? Debido a que las invitaciones todavía no se han cursado, y así lo han aclarado las autoridades estadounidenses, todavía no se han lanzado las convocatorias, y todo está todavía en discusión. De hecho, no se ha descartado del todo que se excluya a, a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, aunque ya lo habían adelantado inicialmente algunas autoridades, y en otras ocasiones tampoco se habían invitado a estos países, por ejemplo, a la Cumbre de la Democracia que se realizó en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces todavía no hay nada definido, diría yo, y los anuncios que han hecho el presidente de México, también de Bolivia y algunos otros, están condicionadas justamente a que se realicen estas invitaciones a los países que están cuestionados, ¿no? Que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuestionados en términos de respeto a la democracia y a los derechos humanos. Entonces, es muy interesante esto porque se está jugando, y creo que a Estados Unidos le interesa mucho introducir el debate de democracias contra dictaduras, que es un debate que está desplazando a la tradicional disputa entre izquierdas y derechas. Un dato importante tiene que ver con que la gente entienda qué es la Cumbre de las Américas, cuántos países acuden habitualmente a esta cita internacional, con qué principios ha sido creada. Sí, la Cumbre de las Américas básicamente está obviamente dirigida a todos los países de América, ¿no? De las Américas. Eh, es decir, básicamente todos los que conforman la OEA, ¿no? Y por eso se vincula tanto el tema con la OEA, aunque no es parte del sistema interamericano. Este es un sistema de cumbre, un foro de discusión política al más alto nivel, ¿no? Es decir, que participan los jefes de Estado y de gobierno, eh, siempre bajo el auspicio, o generalmente bajo el auspicio de Estados Unidos, que viene a ser, digamos, el líder, ¿no? Y en este caso el anfitrión. Entonces, hay también un cuestionamiento o una clara un desmarque, si se quiere, de estos países justamente que son los cuestionados, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ya se han retirado de la OEA, ¿no? Por propia voluntad, ¿no? Entonces, ellos mismos han marcado diferencia o ¿no? Lejanía con todo lo que se discute en estas cumbres, y por eso también resulta un tanto contradictorio que los inviten, porque son países que no quieren participar de este tipo de actividades. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa. Como decía, todavía no se han cursado las invitaciones, y hasta ahora todo lo que se ha especulado ha sido simplemente eso, ¿no? Especulaciones, condicionamientos que han puesto algunos presidentes y otros que han lanzado también ciertas críticas al hecho de que no se inviten a ciertos países y a otros sí. Entonces, está todo en veremos todavía, pero yo creo que a Estados Unidos le está interesando mucho este debate que se ha generado, porque eso es lo que quiere instalar Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos quiere hacer una diferencia entre democracias y autocracias, de manera de atraer hacia su propia área de influencia a, obviamente, los países democráticos, y desmarcarse o marcar una clara diferencia con China, ¿no? Que viene a ser el representante de las autocracias y que se está mostrando además un mundo en el que se dividen, ¿no? Estas dos corrientes claramente definidas, unos por un lado los que tienen la virtud o ¿no? la voluntad democrática, y los otros que vienen a ser los que están en contra de las prácticas democráticas. Bueno,
En los papeles falta todavía concretar estas decisiones de los países. Sin embargo, se han dado declaraciones, lo ha hecho el presidente de México, López Obrador, que ha señalado que no se puede excluir a ningún país indistintamente de su línea política, porque es un encuentro para hablar de diversos temas. Ahora, Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado del Hemisferio de Estados Unidos, ha dicho que los países que no respetan la democracia son los que no van a participar de esta cita internacional. Y haciendo referencia a Venezuela, Nicaragua y Cuba, Andrés, son tres países aliados de Rusia también y que han expresado posiciones a favor de Rusia en este momento donde hay esta tensión con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Tendrá algo que ver también esta situación internacional para tomar las decisiones de qué países participan o no de esta cita? Claro que sí. De hecho, yo creo que para Estados Unidos lo principal viene a ser justamente la guerra en Ucrania y la disputa con China, ¿no? Es muy secundario lo que vayan a decir en Latinoamérica unos países y otros países. Eso en realidad a Estados Unidos casi no le debe importar tanto, pero mucho más dirigido está todo esto a su disputa con China, ¿no? A marcar las diferencias de quién es democracia y quién no. Y en todo esto además llama mucho la atención que en los días pasados Estados Unidos ha hecho ciertas concesiones o mejor dicho, ha reducido la fuerza de sus sanciones sobre Cuba y Venezuela, ¿no? En el caso de Cuba ha eliminado una restricción para las remesas que le había impuesto el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y en el caso de Venezuela ha abierto la posibilidad de que Chevron y otras grandes empresas de petróleo puedan negociar directamente con Venezuela, ¿no? Lo cual hasta ahora estaba prohibido justamente por las medidas de Donald Trump. Y esto marca una diferencia, ¿no? En la política que se había mantenido hasta ahora muy rígida con la imposición de sanciones y más bien parece tratar de acercarse a estos países y marcar un momento en el que las cosas pueden mejorar, ¿no? Ahora, si esto se concreta ya con una invitación a la cumbre, vendría a ser realmente un cambio, un giro de Mm. 180 grados en la política que Estados Unidos ha mantenido hasta ahora. Ahora, Andrés, Washington, ¿a quién reconoce como presidente de Venezuela? ¿A Nicolás Maduro? ¿A Juan Guaidó? Esa es una pregunta difícil de responder porque efectivamente Estados Unidos estaba entre los países que había reconocido a Juan Guaidó. Ujú. De hecho, fue el primer país que reconoció apenas Juan Guaidó juró como presidente interino o encargado. Y con el paso de los años, con el tiempo y ante la ineficacia de esta postura que trataba de reconocer a otro gobierno, parece que eso ya no es así, ¿no? Porque el mismo Estados Unidos ha comenzado a acercarse al gobierno de Maduro por el tema del petróleo. Y como digo, ahora han suavizado un poco las sanciones, lo cual ha sido reconocido por el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro, y Juan Guaidó está un tanto olvidado, ¿no? Ya casi nadie habla de él, ya no hay mucho impacto en sus declaraciones y eso marca ya un cambio también en la misma política de Estados Unidos frente a Venezuela. Entonces, claro, yo no sé, no podría afirmar con certeza a cuál de los dos reconoce, pero parece ser que ya se ha abandonado esta política de dureza, ¿no? Eh, contra el gobierno de Maduro y más bien se están tratando de aproximar, están estableciendo nuevos lazos por el tema de la guerra, ¿no? Que viene a ser el más preocupante para Estados Unidos porque el tema del petróleo está muy involucrado o viene a ser afectado también por todo este tema y es así que Estados Unidos necesita también tener fuentes de abastecimiento cercanas y eso implica estar en buenas relaciones con Venezuela. ¿Y qué pasa, Andrés, con Cuba? Entiendo que Cuba es un país que ha sido excluido varias veces de estas cumbres internacionales. Sí, claramente. Cuba desde 1962, que se retira del Consejo de la OEA, no participa en este tipo de eventos que
en el que sí participan, bueno, casi todos los países de América. Y el 2017 ya Cuba decide retirarse totalmente, ¿no? O sea, es decir, que es el propio Cuba, el propio país cubano, el que se retira de esto y se aleja, ¿no? Entonces, por eso también decía yo, resulta un tanto contradictorio que inviten a un país que no quiere ser parte Ujú. del sistema, ¿no? Y ahora, bueno, hay un nuevo momento que se marca por todo este orden internacional que se está reconfigurando a partir de la pospandemia y de la guerra en Ucrania, que marca un nuevo acercamiento hacia Cuba en el que se podrían también ver nuevas perspectivas en las relaciones de Cuba y Estados Unidos, porque ahora también se está reduciendo, ¿no? Los efectos que tiene el embargo en la isla. Entonces eso también vamos a ver cómo se desarrolla, porque recordemos que durante el gobierno de Obama hubo un gran acercamiento entre los dos países, luego fue frenado y retrocedido, si se quiere, por el gobierno de Donald Trump. Bueno, y justamente a propósito de Donald Trump, parece que Jair Bolsonaro tampoco va a acudir a la cumbre. Tenemos esta fotografía que nos muestra a tres líderes mundiales. Ahí vemos al presidente López Obrador de México, al centro Jair Bolsonaro de Brasil, Joe Biden, el anfitrión, y los medios internacionales como El Universo, cito también a la agencia EFE y otros, señalan que Bolsonaro dice que aún no ha decidido si acudirá a la cumbre y tendría que ver también porque él es bastante afín a Donald Trump, bastante más crítico con Joe Biden. Es decir, que otro presidente que pone en duda su presencia en esta cumbre internacional. Ahora surge la duda, ante tantas posibles ausencias, ¿se podría pensar de un boicot a la cumbre, Andrés? Al parecer, sí, ¿no? Pero bueno, en el caso de Bolsonaro por otros motivos que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos. Y ahí se está confundiendo mucho cuáles son las señales internacionales y de posicionamiento de política exterior que da el gobierno de Estados Unidos, porque se supone que es la misma política, que Estados Unidos mantiene los mismos intereses, sea cual sea el gobierno, ¿no? Y no necesariamente esto tiene que ser mal visto o debería ser mal visto por los gobiernos que en su momento estuvieron apoyando a Donald Trump. Ujú. Entonces, los motivos de Bolsonaro claramente son diferentes, pero claro, llegan a ser lo mismo en términos de una suerte de boicot eh, que efectivamente se estaría dando, pero no va a ser total porque también hay otros países como Colombia, Panamá y Ecuador que ya han anunciado su apoyo a Joe Biden en la decisión de excluir a los otros países que vienen a ser, bueno, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se configura todo esto. De que va a haber asistentes, eso es un hecho. Va a Ujú. haber algunos países que sí van a estar, y de hecho creo que son la mayoría. Pero por otra parte, claro, con mucho debate en cuanto a cuáles son las dictaduras y cuáles son las democracias. Y insisto, esto le interesa a Estados Unidos, es algo que Estados Unidos sin duda está propiciando, ¿no? Esto de definirse, de colocar en la discusión central en el punto de la democracia contra las autocracias, de manera de ellos posicionarse como el referente principal de la democracia, tener al otro lado a China y a todos sus aliados. Bueno, y tenemos la posición del presidente Luis Arce de nuestro país. Vamos a poner su Twitter de hace unos días donde él ya anunciaba que Bolivia no asistirá a esta cumbre. Es parte de un hilo de la publicación que ha hecho y dice, consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos, menciona Venezuela, Nicaragua y Cuba, no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, ha publicado el presidente Luis Arce. ¿Qué significa, Andrés, para Bolivia no participar de la cumbre de las Américas? Bueno, significa excluirse de las discusiones que se van a dar, ¿no? Temas de resiliencia y de la economía post pandemia, que van a ser los principales temas de debate. Bolivia no va a participar, no va a tener una voz
en estos temas tan importantes, y eso es lamentable, ¿no? Porque definitivamente tenemos mucho que decir, tenemos experiencias que contar, que compartir, y sobre todo tenemos que incidir también en la región y hacer la mayor cantidad de contactos, sobre todo ahora que se está configurando el mundo de esta manera tan particular que viene a ser una suerte de guerra fría entre China y Estados Unidos, donde va a haber dos grupos muy claramente definidos y nosotros, por más que no nos guste, estamos en el área de influencia de Estados Unidos y resulta muy poco lógico y sensato tener una alianza con un país que está al otro lado del mundo, ¿no? Cuando lo más cercano viene a ser lo más, y no solo estoy hablando en términos de geografía, ¿no? Sino también culturalmente hablando, creo que tenemos mucho más en común con Estados Unidos que con China, ¿no? Y en temas de democracia, de cómo entender el sistema político y la visión del mundo, creo que también pasa por ahí la cosa. Entonces, creo que hay que pensar muy bien todos estos temas, debatirlos y calcular mejor nuestras posibilidades para que nuestros intereses nacionales sean los que prevalezcan al final y no las afinidades ideológicas que puede tener el gobierno de turno, que al final no es lo que el país necesita o más requiere en estos momentos, además, tan complicados, ¿no? Tan difíciles de advertir o de prever qué es lo que va a pasar. Una fotografía más, vamos a poner la fotografía de la fiscala general de Guatemala, ella es Consuelo Porras, que ha sido señalada por falta de compromiso en el combate de la corrupción. Y esto estamos citando porque la Cumbre de las Américas, según estoy revisando, se queda sin otro país, Guatemala. Es decir, que a Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, Bolivia, Brasil se suma Nicaragua. Las autoridades de Estados Unidos externaron su preocupación respecto a la reelección de la fiscala. Y por ese motivo, el presidente ha decidido no aceptar porque señala que no va a aceptar los cuestionamientos a esta fiscala. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respuesta a las críticas que Estados Unidos ha realizado sobre su decisión de reelegir a la fiscala general Consuelo Porras, a la que señalan de falta de compromiso en el combate a la corrupción. Estamos hablando de varios países, Andrés. En esta entrevista hemos conocido que un gigante como Brasil podría no asistir con su presidente, nuestro país Bolivia, México, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Con todo este escenario, ¿se podría hablar de una cumbre fracasada? ¿Es posible? Como te decía, me parece que aun cuando todos estos países no vayan a asistir, van a existir otros que sí van a estar, ¿no? Eh, y bueno, claramente sí vendría a estar mermada, ¿no? O reducida en su participación, lo cual, claro, políticamente le va a restar mucha fuerza, pero bueno, si es el tema, yo creo que Estados Unidos tiene los mecanismos para primero incidir o persuadir, si se quiere, a los países que están en duda, ¿no? Para que asistan no más, eh, porque hay siempre muchos intereses, ¿no? Que están en juego, no solo el tema de apoyar a uno u otro, o en este caso, como decías, de Guatemala, por un cuestionamiento de orden político. Creo que los intereses económicos están generalmente por encima y más aún cuando ya estamos hablando de temas de seguridad, ¿no? Eso sí que todavía no es tal vez parte del debate o no está en nuestra conciencia todavía el hecho de que tendríamos que definirnos ya por un lado o por el otro de lo que puede ser una tercera guerra mundial, pero sin duda que eso también debería ya ser parte del debate, deberíamos estar pensando de esa forma, porque la región tiene que tener también una posición, ¿no? Una posición clara y ojalá unánime y cohesionada para hacer frente a lo que vaya a venir, no solo en términos de seguridad misma, sino todos los efectos económicos que va a traer consigo la guerra, que ya lo está trayendo y que se pueden agravar. La guerra se extiende en Europa, a otros países, ¿no? Entonces, hay varios elementos que tienen que ver con la geopolítica
que tienen que entrar en consideración y no hacer un cálculo meramente ideológico de afinidades, porque eso definitivamente no es conveniente, ¿no? Para un país como Bolivia, por ejemplo, que necesita tener buenos contactos, mejores relaciones en todos los ámbitos para prevalecer, para lograr que sus intereses nacionales prevalezcan. Importante lo que nos dijo Andrés al principio, Estados Unidos aún no ha cursado las invitaciones oficiales, pero ha dejado bastante claro que no estaría Cuba, Nicaragua y Venezuela, y esto ha generado varias repercusiones. Vamos a poner esta publicación del País de España con la declaración de Brian Nichols que dice: no nos parece conveniente incluir a países que no respeten la democracia, haciendo referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio asegura en entrevista con El País que hay poca probabilidad de que se invite a estos países a la Cumbre de las Américas. Para finalizar, Andrés, Estados Unidos podría retroceder a esa mirada que tiene de no incluir en esta cumbre a los países que no respetan la democracia en la visión de Estados Unidos. Yo creo que sí. Yo creo que Estados Unidos tiene una política muy pragmática, siempre ha sido así. Cuando Estados Unidos tiene que cambiar la cara de ponerse duro a ponerse bueno, lo hace. Hemos visto el reciente acercamiento a Venezuela después de tantos años de una política muy rígida y dura con sanciones. Ahora esto está cambiando y eso se da porque sus intereses están en otro lado, porque Estados Unidos está enfocado en el Indo-Pacífico y está obviamente viendo muy de cerca lo que pasa en Ucrania y ahí es donde están sus principales intereses. Entonces, en la medida que entendamos eso y que nos demos cuenta también que a Estados Unidos le interesa mucho este debate de democracias y dictaduras, para ellos colocarse en o tomar el liderazgo de las democracias occidentales, eh, claro, vamos a poder también tomar mejores decisiones, ¿no? Porque las decisiones en política exterior se tienen que hacer en función de los intereses, ¿no? Y eso vuelvo a remarcarlo, porque entender la cosa como que es un grupo de amigos al que yo tengo que apoyar porque tiene mi ideología o porque tengo una afinidad política con uno y no con otro, eso es un error, eso no es lo que hay que hacer, hay que entender la cosa desde el realismo, desde el pragmatismo, para poder además generar beneficios, ¿no? Concretos para tu propio país. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, Estados Unidos la tiene clarísimo en eso y en la medida en que sus intereses vayan con tener a más países participando, entonces tal vez pueden invitar nomás a Maduro, que de todas maneras no creo que vaya no, hasta Estados Unidos, porque además se expondría a un arresto internacional. Eh, y de todas maneras ya los otros países no tendrían la excusa, ¿no? De decir no lo han invitado. Sí lo hemos invitado, pero claro, no ha querido venir o no ha podido venir, Y sobre esto, ¿no? Que Andrés, al final es lo que podría pasar. Entonces, de Estados Unidos yo podría esperar un cambio muy grande en una postura inicial y al final de cuentas hacer prevalecer sus intereses. has mencionado, Andrés, que prioridades de Estados Unidos tienen que ver con Ucrania, con lo que está pasando en este ataque de Rusia a Ucrania, China. ¿Será que Estados Unidos, con este tipo de decisiones, está desplazando sus prioridades respecto a Latinoamérica? Claro que sí. Y de hecho, ya hace muchos años, para Estados Unidos, Latinoamérica está en un puesto muy secundario, terciario, digamos, en lo que significan sus intereses, ¿no? Está, Latinoamérica definitivamente no ha estado como parte de la agenda política de Estados Unidos desde el tiempo de Obama, ya que veíamos eso. Eh, Durante Trump se le quiso dar un impulso, un tanto ponerse un poco más duro justamente con estos gobiernos de los que estamos hablando, y lo hizo, pero no logró justamente una de las promesas de campaña que tenía Donald Trump, que era el de terminar con el comunismo en América, ¿no? Y el socialismo. Él había prometido que iba a acabar con los gobiernos socialistas
América y no lo ha conseguido. Y ahora se ha mantenido con bastante constancia, si se quiere, la política de Trump durante el gobierno de Biden, pero ahora ya cuando vemos que la cosa ha estallado en Europa, hay una guerra, también vemos unos ciertos movimientos que no sabemos hacia dónde van de parte del gobierno de Biden, porque se acerca a Cuba, porque se acerca a Venezuela, no a Nicaragua. Con Nicaragua definitivamente no hay tratos, pero podríamos esperar tal vez una invitación, quizás sí a Maduro, quizás hasta Cuba. Bueno, eso sería histórico, sería algo muy, muy excepcional, pero se podría dar en la medida que eso esté en la línea de los intereses de Estados Unidos, porque como te digo, la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido muy pragmática, y en la medida que ahora les convenga invitar a estos países para que los otros asistan, entonces lo van a hacer, ¿no? Y así siempre se ha manejado. Muy bien, gracias Andrés Guzmán, un gusto conversar contigo como siempre. Buenas tardes. Gracias, Daniel, un gusto para mí estar en contacto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Andrés Guzmán, analista de temas internacionales, ayudarnos a entender lo que está pasando con esta Cumbre de las Américas que será del 6 al 10 de junio en Estados Unidos. Será una cumbre del fracaso. Ya han anunciado varios países que no van a participar. Venezuela, Nicaragua y Cuba serían excluidos y esto genera que México, Bolivia no participen. Brasil tampoco participaría por otros motivos, Guatemala de igual forma, así que estaremos pendientes a lo que pase en esta cita internacional. Seguimos. Tú estás en